Si por favor pueden tomar sus Biblias a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vimos una porción muy atesorada de la Escritura, porque en ese pasaje Lucas nos da la única cuenta y historia de la niñez de Jesús. Entonces vamos a leer con el versículo 39. Vamos a leer al versículo 52. Lucas escribe, después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea en su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y fortalecía y se llenaba de sabiduría. La gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y él le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y como mencionado, este pasaje contiene todo lo que sabemos de la niñez de Jesús, de su infancia a su ministerio público, entonces como 30 años más o menos. Ojalá supiéramos más. Antes de que tenés con Lucas por no darnos más, le puedes dar gracias porque nos ha dado lo que tenemos. Y a lo mejor porque Lucas estaba entrevistando a las personas de la niñez de Jesús, me puedes dar una historia, algo que resalta. A lo mejor lo que encontró fue que la mayoría de las personas nada sobresalía. No esperaba que Jesús iba a ser el que era y a lo mejor no sabía, a lo mejor es una de las razones. Y es parte de lo que Lucas quiere dar a entender en estos versículos. Y ese pasaje es muy fácil de entender porque si sales un poquito, tienes dos resaltos al principio de cómo crecía físicamente, mentalmente, espiritualmente y un ejemplo de esa madurez aquí en el medio. El primer resumen es de los versículos 39 a 40. Eso cubre los primeros 12 años de la vida de Jesús. Y sabemos eso porque cuando cumplió 12, y el segundo resumen es el versículo 52 y eso cubre de la vida de Jesús de 12 hasta cuando comenzó su ministerio, como a los 30 años. Y otro ejemplo de su crecimiento era en el medio, versículos 41 al 51, de Jesús estado en la casa de su padre y sus padres buscándolo. Cuando estaba leyendo eso y me estaba pensando, este pasaje puede ser un argumento en contra de los padres que son como helicópteros. No estaban mirando a Jesús todo momento de su vida, si se les escondió por todo un día antes de darse cuenta. Pero eso es al lado. Entonces así se separa este pasaje y Lucas es el único que habla de la niñez de Jesús. También deja algunos incidentes de la infancia que otros evangelios habían incluido. Una pregunta que me han hecho de la historia de los magos y también la historia que Mateo
ah, de María y José yendo a Egipto. Cuando leas en Lucas, puedes preguntar cuándo estos dos eventos pasan. Lucas nos da la historia de los pastores, nos da la historia de José y María. Están buscando un lugar donde quedarse, pero no había lugar y estamos muy agradecidos, pero no nos dice nada de los magos, de cuando visitaron. No más versículo 39 que dice, y cuando terminaron todo, de acuerdo a la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces te vas a preguntar, ¿cuándo llegaron estos sabios? A lo mejor he escuchado algunas personas han dicho que no visitaron cuando Jesús había nacido. Hay indicaciones que ellos visitaron cuando Jesús ya estaba un poquito más grande, entre los años 1 y 2, cuando llegaron estos eventos. Entonces, antes de seguir, que estamos en el versículo 39, déjame darles unas posibilidades de cuándo pudieron pasar esas cosas. Lo primero es eso. Y estas cosas pasaron en los primeros 40 días. Jesús nació, había 40 días antes de que fue dedicado y presentado en el templo, la purificación de María. Y posiblemente de estos dos eventos, los comentarios han dicho que estos eventos pasaron en esos 40 días. Vinieron los magos y se aparecieron a José y María y luego salieron a Egipto y regresaron a Jerusalén. Yo creo que eso no creo que pueda pasar. No sé cómo es posible que puedan ir a Egipto y luego regresar. Pero también probablemente no es que los magos visitaron, porque lo que dice Mateo. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 2, versículo 9. Una razón de que podemos sacar que Mateo 2:9 dice, ellos habiendo oído el rey Herodes, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es similar a Lucas, se están regocijando alrededor del nacimiento de Jesucristo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No, nos deja aquí algo saber que que no están en el pesebre, que fueron a la casa, o como oika, como se dice en el griego. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron a estar en una casa? ¿Por qué están en una casa en Belén? Lo que vimos en Lucas, no tenían dinero, estaban buscando un lugar, no había cupo en el cuarto de visitas y Cristo ya nació y llegaron los magos, pero eso no se presenta en Mateo. Son muy pobres por varias razones. Entonces, de seguro podemos sacar que en los 40 días no fueron a Egipto y regresaron, pero también necesitamos más tiempo para que los magos lleguen. Y la segunda posibilidad es que Lucas está dando un resumen en el versículo 39. No es que María y José viajaron derecho a Nazaret después de la dedicación, pero que después de algún tiempo, de suficiente tiempo para que los magos llegaran y fueran a Egipto y quedarse y regresar. De esto está hablando Lucas. Lucas no vio la necesidad de poner tanto detalle, está reportando de dónde pasó la mayoría de la niñez Jesús, que fue en Nazaret. Y yo creo que esto es posible. Y esta es una manera de que puedes tener armonía entre Mateo y Lucas. Y también hay un tercer vista,
opinión de lo que está pasando, que después de que Jesús fue presentado en el templo, teniendo 40 días de nacido, José y María regresaron a Nazaret, pero no regresaron a Nazaret para hacer su hogar ahí. Si te acuerdas del mensaje de Navidad, miramos la historia del nacimiento, que es posible que la familia de José no estaba contento con él. Aquí está María, está embarazada. ¿Cómo pasó estas cosas? No están casados, nomás están comprometidos. Y todo el pueblo está enojado y se iban cuando se salieron rápido por la registración. Y en este caso, ellos están regresando para empacar todo, porque han decidido, vamos a vivir permanentemente en Belén. Entonces regresaron, empacaron todo, se movieron a Belén y establecieron un nuevo hogar. Y aquí en este tiempo, María y José viajan de Nazaret a Belén para registrarse. Jesús nació 40 días después. Van a Jerusalén para dedicar a Jesús. Regresan a Nazaret para a recoger sus cosas. Regresan a Belén. Y aquí llegan los magos, presentan los regalos porque han hecho su hogar en Belén. Y me estás viviendo en ese hogar antes después de que pasaron, llega un ángel y le avisa a José del plan de Herodes para matar de todos los niños de 2 y menor. Y por eso creemos que Jesús era ya un poquito más mayor en ese tiempo. Y se fueron a Egipto y luego regresaban a Nazaret. ¿Y por qué Nazaret? Todos vayan a Mateo capítulo 2 y déjame detalles. Mateo 2:19, porque podemos ver que en este pasaje que el Señor es el que está moviéndolos. José tiene sus planes, pero el Señor tiene sus planes y esos planes ganan. Mateo 2:19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces José es movido por la providencia de Dios para que las profecías de que se hablaron de Jesús sean cumplidas. Todo esto parece, no podemos ser muy estrictos en estas cosas, pero aquí hay unas posibilidades de cómo podemos armonizar lo que está pasando en Mateo y en Lucas. Y una cosa de que tener en mente mientras lees Lucas y leer en los otros evangelios, se están escribiendo a diferentes audiencias con diferentes propósitos y diferentes perspectivas. Ten eso en mente para tratar de armonizar todos estos evangelios. Y una pregunta que a lo mejor no tuvieron, podemos seguir este pasaje de Lucas 39 al 52 de cómo creció Jesús en sabiduría, estatura y en gracia. Una cosa de tener en mente, y vamos a cubrirlo en 2 sermones, es que en el Evangelio de Lucas hemos visto otros testigos que han testificado a lo de Jesús. Y esos testimonios son importantes, pero una pregunta que a lo mejor sale, ¿qué pensó Jesús de sí mismo? Como niño, ¿él sabía que era el Mesías? No vamos a estudiarlo mucho hoy, pero la próxima vez, vamos a escuchar y estudiar de qué dijo Jesús de quién era.
Y vamos a ver el testimonio de Jesús, el niño, que él era el hijo, Dios hijo. Tengo que estar en la casa de mi padre. Pero para el propósito de esta mañana vamos a ver los primeros dos versículos. Vamos a poner una fundación de la niñez de Jesús. Vamos a tener tres aspectos importantes que nos va a ayudar para el próximo. Para el punto número 1 va a ser la fundación de la niñez de Jesús. Versículos 39 al 40. Versículo 39 es un resumen. Esos son los primeros 12 años de su vida. El versículo 40 y después crecía y la gracia del Señor estaba sobre él. Los comentaristas están divididos un poco si 39 es el primer versículo de esa sección o si la sección que estamos ahorita, y la razón que están divididos porque el versículo 39 es un versículo que es transición que resumen la sección anterior y empieza la nueva. Puedes ir con cualquiera, vamos a ir nosotros hoy, lo vamos a mirar como una ventana a la fundación de la niñez de Jesús y cómo se veía esto, cómo fue que criado, y algo que también se apunta en otro lugar, los padres de Jesús temían a Dios y querían obedecer la ley de Dios en todo. Y yo creo que como resultado de eso, también enseñaban la ley de Dios a Jesús. No es un accidente de que encontramos a Jesús en el templo en la próxima sección. Leemos que sus padres iban todos los años y eran padres devotos. Sus padres hubieran conocido la palabra de Dios. Y esa es la esencia del versículo 39, que había cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Pues, ¿cómo puedes hacer eso? Tienes que conocer la ley del Señor. Tienes que conocer la ley. Ellos conocían la ley, la atesoraban. Y de la personalidad de María, María constantemente estaba atesorando cosas. Y como pueblo del Señor atesoramos la palabra de Dios. José y María atesoraban también la palabra de Dios. ¿Cómo se crió Jesús? Padres judíos hubieran sido conocidos con un pasaje que les muestra su responsabilidad en Deuteronomio capítulo 6. Eso debe de haber sido cierto en su vida y en su casa. Ese es un camino que hubieran puesto a Jesús en este camino. Deuteronomio 6, versículo 1 al versículo 9. Eso también es algo para modelar a todo padre. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotras para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, aquí el Señor dándole la responsabilidad al Padre, el propósito de lo que te voy a decir, para que tú temas al Señor y para que tus hijos teman al Señor, pero tienes que enseñarle a tus hijos de que ellos le van a enseñar a sus hijos a temer al Señor. Y el Señor está poniendo la responsabilidad sobre el Padre para 2, 3 generaciones. Debemos de pensar en ese propósito de cómo enseñamos a nuestros hijos. Ese es el deseo del Señor para Israel, para los padres, que ellos teman al Señor y que sus hijos y que sus nietos teman. Y cómo se ve eso, es caminando en su camino. Entonces, el padre emprende, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se ve este tipo de ser padre? Y lo vemos en el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la primera. Padres, tú tienes que estar pensando del corazón de tu hijo.
no de la conformidad externa, pero la conformidad interna a la palabra de Dios. Deberías de estar preguntando a que tus hijos puedan ver sus corazones, sus necesidades del corazón. Con todo tu corazón, toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y deben de darse cuenta como tú te has dado cuenta, yo necesito un corazón cambiado. Yo necesito que el Señor cambie mi corazón. Estas palabras que te he estado mandando hoy estarán sobre tu corazón, tus hijos. Hay muchas cosas que pueden poner tus ojos. Las palabras que yo te estoy mandando, dice el Señor, esto debe de estar sobre el corazón de tu hijo. ¿Cómo haces esto? Y la repetirás a tus hijos y hablarás. Le tienes que enseñar a todo tiempo y a propósito pensar cómo lo vas a hacer y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el mapa que el Señor nos ha dado como padres de cómo estar ver el corazón de tus hijos y enseñarle que toda oportunidad podamos enseñarle la palabra de Dios, no solo en la noche, no en la mañana, no en los domingos, pero que ellos van a pasar diferentes circunstancias. Tú debes de estar usando la palabra de Dios como un lente para enseñarles cómo ver las cosas. Toda oportunidad que miran y se sientan, vamos a hablar de esto, que estén parados y crecen y van al trabajo. Cuando tienen amigos en la escuela y hay algunas situaciones que pasan, vamos a hablar de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Y qué es esto? Es discipulado. Eso es como se ve el discipulado. Estás ayudándole a alguien que viva su vida, que agradezca a Dios. ¿Dónde empieza? Tú tienes que temer al Señor. Y cuando tú temes al Señor, tú le enseñas a tus hijos y a tus hijas que teman al Señor para que ellos hagan lo mismo un día con sus hijos. Viendo lo que hemos visto de María y José en el capítulo 1 y 2, tenemos confianza de que ellos han tomado estos versículos al corazón y sabían que este hijo que tenían era el Hijo de Dios. Tengo que creer que ellos tenían mucho cuidado de enseñarle a Jesús estas cosas. Deberían de haber tenido, estar seguros que estaba dedicado a la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces nos tenemos que acordar que esta fundación debe de estar fundada para nuestros hijos. María y José todos los años fueron al templo, era prioridad para ellos y nosotros tenemos que tener un hogar con las prioridades correctas. Estamos aquí a la iglesia porque es una prioridad. María y José saturaban a sus hijos en la palabra del Señor. Nosotros deberíamos de orar con nuestros hijos, a enseñarles a orar, cantar con nuestros hijos. Y si tienes mala voz, canta y deja que escuchen que cantes. Debes de hacer lo mejor para poner la palabra de Dios en todo lo que ellos estén pasando y estudiar Deuteronomio 6. Spurgeon dice, yo estoy de acuerdo con Matthew Henry, las familias que oran les hace bien y familias que oran y leen la palabra son mejores. Pero las familias que oran, leen la Biblia y cantan son las mejores. Aquí algunas de la fundación de la fidelidad que ayudó a Jesús a crecer en sabiduría, estatura y en gracia. Nomás Lucas creo que quería que viéramos esa fundación, pero también es algo que podemos ver aquí de la niñez de Jesús y la normalidad de la niñez de Jesús. Que para nuestro segundo punto, no hay nada que resalta aquí, estas cosas normales. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba. Lucas, los niños crecen, sí, sabíamos, se llenaban de sabiduría. Yo sé, Lucas, que en la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Aquí
yo creo que es para nomás mostrar la humanidad de Cristo. Toda esa sección muestra la humanidad de Jesús. Eso es importante. Sabemos que Jesús es Dios, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hay algo de divino aquí. El Hijo del Altísimo. Todo rey viene a un final y su reino viene a un final. Estoy escuchando un podcast que habla de todos los reinos caen. Pero aquí leemos que el reino de Jesús no va a tener fin. Está hablando de su divinidad. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, y el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:40, porque Elizabeth dice, ¿por qué se concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Estás cargando mi hijo, dice, mi Señor, dice Elizabeth. Lucas 2:11, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es hablando de la divinidad de Jesús. Aquí en el Evangelio estás leyendo cuidadosamente, no hay cuestión de su divinidad. Jesús es Dios, pero aquí en este versículo nos apunta directo a la humanidad de Jesús. Jesús era un niño, él crecía como tú y yo. Cuando estaba pensando yo de esto, era casi imposible imaginarme qué tan normal hubiera sido. Que Jesús pasó por todo, creció por todos los pasos que nosotros, el recién nacido, llegó Jesús, no se podía ayudar a sí mismo, tenía que ser mantenido calientito por sus padres, considerando que Jesús instintamente había llorado por la leche de su mamá y su presencia, y nomás tenía una vista limitada para reconocer a su mamá. A lo mejor para 3 meses estaban levantando su cabeza y mirando a un mundo que él mismo había creado, y luego él mismo se puso en él, y ser consolado por las voces de María y las oraciones de José, a bendiciones hebreas que eran muy conocidas. También te puedes imaginar que Jesús dando vueltas en el piso y tratando de agarrar cosas, mientras cuando descubrió sus dedos del pie, descubrió sus dedos de los pies y su primer sonrisa. Todos los niños recuerdan la primera sonrisa. Jesús tuvo ese momento cuando su personalidad empezó a salir, como todos nosotros, a hacer sonidos que un día fueron palabras. Él hacía eso para escuchando a sus padres y repitiendo a sus papás, Abba, su padre. Y como todo bebé, Jesús progresó en el movimiento, dando vueltas, gateando, parándose y sosteniéndose de una mesa, tratando de tomar esos primeros pasos, y María y José teniendo sus manos y ayudándola a caminar a través del cuarto. Jesús aprendió a alimentarse, a caminar, a brincar, a tirar cosas, piedras. Había muchas piedras en Israel, a lo mejor tirar piedras, armando palabras completas, frases completas, y siguió creciendo Jesús. Y tuvo que haber aprendido que las cosas que su padre hacía, que era trabajar duro y usar herramientas y aprenderse versículos y canciones. Aprendió a orándose y a interactuar con amigos y sus hermanos, y a honrar sus padres, y iba al templo todos los años a experimentar los sonidos. Como nos dice en el versículo 41,
Sí, Jesús creció en un hogar donde temían a Dios, pero también en un hogar muy normal, una manera normal. Y por eso es una de las razones que los otros evangelios, incluyendo Lucas, no incluye muchas historias de la niñez de Jesús. A lo mejor los otros evangelios no hablan de esta etapa de Jesús. Era normal. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no teníamos algo más milagroso? Y una razón es porque Jesús no hizo milagros. No están. Hay un evangelio gnóstico que dice el evangelio de Tomás. A lo mejor han escuchado de este evangelio que de Jesús hace unos milagros como volteando, creyendo un pájaro del barro, de que alguien murió y lo traía a la vida, pero eso está en un evangelio gnóstico, no pasó, porque ese evangelio es una herejía y no es atestado por la iglesia primicia. Pero Juan 2:11 nos dice cuando el primer milagro, este principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Juan dijo, este es el principio de señales, el primer milagro. Lucas no graba milagros porque Jesús no hizo milagros en su niñez. Era un niño normal. Yo creo que la reacción de que lo conocían y cuando empezó sus milagros, nunca hubieran esperado estos milagros. Voltea a Marcos capítulo 6, la reacción cuando Jesús regresó a Nazaret y enseñó en las sinagogas. Habían escuchado los milagros, está enseñando con autoridad. Otra vez, no conocen a Jesús así. Entonces hacen una pregunta. Marcos 6:2. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban ellos de esto. ¿De qué se basaba esto? Los conocían como el carpintero, un trabajador, un obrero, y hijo de María y José, y hermanas, y tenía sus hermanas. Los vecinos de Jesús nunca dieron a saber algo extraordinario de su niñez. Entonces, cuando primero vieron estos milagros, no lo podían creer. Y puedes pensar que Jesús nomás reveló este lado a su familia. Hay algunos aquí, tu familia saben quién es en realidad, pero el resto del mundo no lo saben. A lo mejor esa es la personalidad de Jesús. Entonces sus familiares sabían que él hacía milagros, pero ahora por fin lo hizo público. ¿Quién era ese? Pero eso no era cierto. ¿Por qué? Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. No había nada en su niñez para indicar esto. Esto era un shock para todos. Entonces Lucas no graba ningún milagros de niñez. Sí, Jesús era Dios, era completamente Dios, pero Lucas estaba haciendo el punto que también era completamente humano, era normal, tuvo una niñez normal. Entonces Lucas quiere que veamos que vivió como humano. Tenía que crecer físicamente y mentalmente y espiritualmente. Tenía que estudiar las escrituras y meditar en las escrituras y memorizarse las escrituras, aplicarlas, así como tú y yo tenemos que hacerlo. Que nos trae a nuestro próximo punto y las implicaciones de la niñez de Jesús. Las implicaciones de esto. Nos hace hacer una pregunta. Cuando consideramos esto como creció como humano normal, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué enfatiza el punto Lucas? Porque él tuvo que aprender. ¿Por qué es importante esto?
Hay muchas razones que podemos sacar, pero por el tiempo te voy a dar 3. Mientras nos preparamos para la mesa del Señor. Aquí lo primero es que importa, porque eso significa que Jesús se puede relacionar a la temprana edad de nuestra vida. Los primeros 12 años de la vida de Jesús, y estamos pensando de cómo fue normal esto, que podemos saber que Jesús se relaciona con esta edad. A lo mejor a lo que estás pasando o las tentaciones que tienes o lo que significa someterse en la autoridad a tus padres, lo que significa memorizar las escrituras. Todo esto Jesús se puede relacionar con eso. J.C. Ryle escribe lo siguiente acerca de estos versículos. Hay una verdad práctica en estos versículos que nunca debe pasarse por alto. Y es que nuestro Señor es capaz de compadecerse del hombre en cada etapa de su existencia, desde la cuna hasta la tumba. Él conoce por experiencia la naturaleza y el temperamento del niño, del muchacho y del joven. Ha estado en su lugar, ha ocupado su posición, conoce sus corazones. No olvidemos nunca esto, el tratar con los jóvenes acerca de sus almas. Digámosles con confianza que hay uno en el cielo, a la diestra de Dios, que es perfectamente adecuado para ser su amigo. Aquel que murió en la cruz una vez fue niño también. Y así no solo puede ayudarte en cualquier etapa de tu desarrollo en la que te encuentres, sino que también quiere al carácter de Jesús, quiere hacerlo. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede relacionarse, él sabe que sostenerse y enfrentar tentación. La segunda importa porque él tenía que ser humano para cumplir la ley, porque nosotros no lo podíamos hacer. La ley demanda una obediencia perfecta. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, pero Jesús no falló. Él mantuvo la ley de Dios perfecta y lo hizo como un hombre, completamente humano. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Nacido bajo la ley, leemos en los evangelios que mantuvo la ley perfecta y era para redimir a los que estaban bajo la ley, que fueron nosotros. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué importa la humanidad de Jesús? Porque Él pudo hacer lo que nosotros no pudimos hacer y lo hizo perfecto hasta el día de su muerte. Y una más, especialmente en preparación para la Santa Cena. Esto importa porque Jesús tuvo que ser humano para morir como nuestro sustituto. Jesús tenía que ser humano para morir como nuestro sustituto. El pecado demanda muerte y la justicia de Dios no se puede negociar. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Cristo que fue completamente humano. Las Escrituras es que Cristo tuvo que hacerse hombre para pagar la paga de nuestro pecado. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Considera esto, en todas cosas. Él tenía carne y sangre y pasó por todos los desarrollos humanos y que en todas cosas, dice, era 100% humano. Tuvo que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
para satisfacer la ira de Dios. Eso no hubiera podido pasar si Jesús no hubiera sido completamente hombre. Entonces, ¿por qué importa? Porque Lucas nos dice estas cosas. Porque ahora tienes una hermosa verdad. Es que Jesús se puede relacionar conmigo en toda etapa de mi vida. Porque Jesús cumplió la ley perfecta. No como, y yo no puedo hacerlo, pero Jesús como humano, Él es mi perfecto sustituto para satisfacer la ira de Dios. Porque como dijo Lucas, a morir a la cruz, en la cruz para todos que crean en Él y ser nuestro sustituto. Hay mucho más que podemos decir, pero lo ahorraremos para la próxima vez cuando continuemos con el pasaje. Por ahora, en un momento, cuando venimos a la mesa del Señor, los sugieres van a pasar los elementos. Cuando lo recibas, por favor, espera. Vamos a tomarlo al final todos juntos. Y para que aquellos que necesitan gluten free, son copitas de color diferente ahí en el centro. Y antes de que pasen los sugieres, déjame recordarle que hacemos eso porque el Señor no lo ha mandado a hacerlo. Lo ha instruido no como un ritual, pero como una manera que podemos recordar con corazones agradecidos los sacrificios que Él hizo por nosotros, completamente humano. Significa no solamente el dolor espiritual, pero un dolor físico que también experimentó en la cruz. No es solamente tradición lo que vamos a hacer ahorita, pero es ordenado por Dios cuando nos enfocamos y recordamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Voy a orar mientras pasan los ujieres y mientras pasan los elementos. Toma un momento y un tiempo de ir ante Dios y enfocarte en las verdades que hemos estudiado y confiesa lo que tengas que confesar en